Advertencia. Este programa no es apto para religiosos. Si usted busca una nueva revelación, abra su Biblia. No seas atrevido, hijo. La Oveja Negra. Bienvenidos sean todos, señoras y señores, a este cuarto episodio de La Oveja Negra. Soy Kevin Guerrero y para mí es un placer nuevamente poder estar aquí acompañándote en este podcast. No me encuentro solo, como siempre está mi compañero Jesús Ortiz. ¿Cómo estás? Buenas noches, querido Kevin, buenas noches, querido Carlos, buenas noches a todos los que nos ven, estamos contentos. Hoy nuevamente un nuevo episodio para hablar de todo lo que nos gusta, temas, anécdotas, así que esta noche va a ser especial porque tenemos un gran invitado, querido Kevin. Así es, claro que sí, señoras y señores, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro vocero, el pastor Carlos. Kevin, Jesús, Diego, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Nervioso. He estado viendo los últimos episodios de La Oveja Negra y la vara está alta. Las preguntas picantes y llegué con la intriga de qué me van a preguntar. Así que, pero ansioso y feliz de estar acá. Feliz. Justamente hablando acerca de la pregunta que le vamos a hacer, hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y es los sueños, es el costo de alcanzar un sueño, que es lo que, bueno, muchas veces nosotros como que estamos dispuestos a hacer porque nuestros sueños se cumplan, que es lo que de repente se nos ocurre hacer para que esto pueda lograrse y es un asunto que todos cruzamos, pero aquí tenemos un ejemplo bastante interesante y para eso vamos a presentar al pastor Carlos. Jesús. Hay una frase que me gusta mucho que se dice que hay que hacer muchos sacrificios para poder alcanzar nuestros sueños. Entonces, nosotros queremos conocer de cerca a nuestro pastor Carlitos en esta faceta que él ya nos va a empezar a contar, pero para presentarlo a Carlitos es cirujano, no, perdón, me equivoco. Médico anestesiólogo. Ya le estoy cambiando la profesión. Es médico anestesiólogo. Él fue a estudiar o a reforzar sus estudios, si no me equivoco, hacer la especialidad. La especialidad a Brasil. ¿En qué ciudad estuviste, Carlitos? Estuve en Florianópolis, ahí en el estado de Santa Catarina. Ciudad muy linda, muy linda. Y lo que vamos a hablar justamente conlleva a qué sacrificios hubo detrás, digamos, el irse a Brasil, a estudiar solo, vivir solo allá, el dejar muchas cosas aquí, que ya no va a ir desarrollando Carlitos, así que creo que es un buen ejemplo para hablar del costo que tiene el sueño. Y allá detrás seguramente hay muchas personas que tienen sueños y que piensan, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que sacrificar para lograr mi sueño? Entonces vamos a tratar de ejemplificarlo lo más práctico posible. Pastor Carlos, usted tengo entendido de que es cristiano, bueno, desde hace bastante tiempo y como que vivió la vida cristiana así de una forma bastante correcta y hasta pasando en la universidad y todo eso, usted ya tenía un sueño desde muy joven y luchó por ese sueño hasta cierto punto. Yo me convertí cuando tenía 18 años, ponele, antes de entrar, estaba entrando a la universidad. Y sí me lo tomé bastante en serio porque antes de ser cristiano era bastante crítico, bastante odioso, te podría decir, con las personas que eran cristianas. Wow. Yo me creía demasiado bueno tal vez como para iniciar en esta vida, ¿no? Entonces llegó el momento en que Dios llegó a mi vida, tocó mi vida, bueno. Y dentro de todo eso tuvo mucho que ver este sueño de querer ser médico, de querer vivir una vida, ¿cómo te puedo decir? Una vida llena de viajes, de recorrer el mundo, de ser reconocido y todo, ¿no? Gran parte también era impulsado por mis padres que me decían, vos tenés que estudiar, tenés que salir, tenés que desarrollarte. Y bueno, y uno llegaba a los 17, 18 años en la universidad con el plan, ¿no? Estudiar, voy a sacar mi carrera en tantos años, voy a salir, voy a estudiar, me quiero ir a, qué sé yo, pues los destinos eran Estados Unidos, España, Europa, Brasil estaba también ahí, entonces ya lo tenía medio medido ya. Claro, por la misma forma y por lo que nuestros padres nos metían, decían, bueno, nosotros hacemos el sacrificio, vos también,
pero nos gustaría que te formes, o sea, que puedas tener la experiencia de irte para afuera. Y así fui caminando. Gracias a Dios, digamos, se dieron las posibilidades. Carlito, pero ¿desde cuándo fue que, no sé si recordás el momento exacto cuando empezaste a soñar, primeramente con ser médico, con ser doctor, digamos, ¿no? Hay muchos que soñamos desde niños con ser algo. ¿Es tu caso? La verdad que sí. O sea, yo tenía dos opciones. Yo vengo de una familia de papás, mis padres, los dos son veterinarios, digamos, ¿no? Entonces, la salud, o sea, de animales o de humanos, siempre estuvo por ahí, ¿no? Mi padre siempre decía, a mí me gustaría que vos seas médico. Al inicio yo pensaba que tal vez yo estaba reflejando o queriendo hacer o reflejar o cumplir el sueño frustrado de papá, digamos, ¿no? Y después dije, o sea, como te decía, al final, tantos años viviendo en medio de salud, de veterinarios, de campo, de lo uno, de lo otro, creo que eso marcó una tendencia, porque mira, yo soy médico, mi hermano que me sigue, Daniel, es veterinario, mi hermana que me sigue, o sea, la última, perdón, Eliana, que está en Brasil, está en Porto Alegre, igual está comenzando a hacer traumatología, digamos. Entonces, te das cuenta que creo de que algo había, digamos, en ese ambiente familiar que sí nos llamaba la atención o tiraba más o menos para ese lado de la salud, digamos, ¿no? El primer paso está hecho. Se hace médico, ahí hubieron varias cosas, pero usted al fin se recibe como médico. Sí. Está ahí la posibilidad de poder irse a otro país a estudiar una especialidad. Sí. Pero usted estaba enamorado, ya estaba ahí con el sueño de casarse, digamos, y estaba usted entre que, ¿qué hago? ¿Me caso? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Cómo fue ese momento para usted? Habíamos vuelto con Nashville, con mi esposa, porque habíamos estado separados un buen tiempo. Claro, ¿eran novios en ese entonces? Claro, habíamos sido novios, por N, X, Z motivo, terminamos, cada uno hizo su vida más o menos un año, ponele. En ese interín yo salgo de la universidad y sí había hecho varias aplicaciones a varias universidades, a varios lugares, universidades también en Argentina. Yo me quería ir, digamos, por diversos motivos justo entró una crisis de gobierno y económica en Argentina en ese tiempo. No me fui. O sea, no me fui porque los tiempos eran muy largos, las convalidaciones iban a ser, antes era 1 año y medio, de ahí se tornaron de 3 años, el doble, ¿no? Entonces me quedé. Y ya de ahí me quedé, volvimos con Nashmi, y volvimos con Nashmi ya, digamos, para hacer las cosas bien. Hicimos ponernos una fecha, nos casamos creo 1 año y medio después de que regresamos. Okay. Nos casamos en 2014. Entonces yo salí 2012-2013, hasta que te entregan tu título. Entonces todo en ese interín era, bueno, ¿ahora qué hago, digamos, no? Ajá. Porque ponerle ese sueño tal vez de querer irte afuera se veía un poquito más difícil porque ya no eras uno, ibas a ser 2. Lógico. Entonces, bueno, decía, ok, no veía con malos ojos el quedarme aquí en Santa Cruz. Bueno, la residencia y las especialidades habían mejorado. Ya lo estaba asimilando usted. Ya lo estaba asimilando bastante bien, digamos, ¿no? Y bueno, estábamos en ese lapso, en esa prueba, nos casamos y bueno, entramos y era el tema de que, ok, ¿cuándo? Pasaron dos pruebas de admisión y te soy sincero, me presenté a una me presenté. A la primera, todo el mundo piensa que me presenté, no me presenté a las dos, me presenté solo a una. Porque en un inicio daba un poquito de no sé si de miedo o hasta de yo asimilarlo, era como un luto interno, porque decía, pucha, estaba ahí a punto de entrar y decía, y pensaba que pues, debería yo estar afuera, ¿o no? Uh-huh. Debería estar afuera, y estaba ahí afuera, entrando, a ver, entro, no entro. Y no entré a la primera prueba de admisión aquí en Santa Cruz. Wow. Ya después en la segunda ya medio que me dio vergüenza, por vergüenza entré, digamos, ¿no? Wow. O sea, usted no quería irse o usted sentía ese temor porque ya eran 2 y iba a ser mucho más difícil. Sí, o sea, económicamente, estoy hablando que en 2014 pues Kevin, o sea, económicamente la región Sudamérica no estaba bonito, digamos. O sea, Bolivia estaba en una situación media complicada, en una crisis interesante, y Brasil, Argentina, todos los que estaban alrededor también, digamos.
había la posibilidad de que me dijeron, andate a España. Y el euro estaba, pero por las nubes, ¿no? Ajá. Y ya sé, todas las posibilidades que se barajaban en la cabeza era, bueno, me quedo, bueno, voy a estar aquí en mi casa, con mis padres cerca, Nashmi va a estar con su familia, y todos felices, todos contentos, digamos, ¿no? Que quizás se podría convertir en una excusa válida, si podemos llamarlo así, para quedarte y renunciar a ese sueño que tenías de salir a especializarte afuera, pues, ¿no? Claro, pero justo, a ver, muchas veces no es como que una excusa, sino que es, voy a actuar sabiamente y me voy a quedar, ¿no? O sea, literalmente lo que la gente directamente dice, lo que pasa es que tengo que ser inteligente. Claro. Y porque el riesgo es mucho. Entonces estoy más para perder que para ganar, entonces mejor me quedo. No, y aparte, o sea, el riesgo, o sea, el tomar esa decisión es complicado porque, a ver, siempre Nashmi decía, antes que nos casemos, de que ya se podía ir hasta la China. Obvio, ya que estamos, te estoy hablando 8 años después, casi 9 años después, difícil es sacarla aquí de Santa Cruz, digamos, ¿no? De sus raíces, de todo. Usted entra, agarra y dice, bueno, me voy. ¿Cómo fue eso? El apóstol Melitón, que es nuestro padre espiritual, me dice, oye, hay un doctor que ha vuelto, vení, vamos a hablar con él. En ese entonces esa persona tenía un cargo muy importante y habían firmado un convenio, una beca. Me lo presenta, él me dice, ok, ¿te interesa? Yo, me interesa, bueno, te espero tal día en tal lugar. Fui, me presenté, tenía que dar un examen, me dio un mes para estudiar y de ahí me dijo, bueno, volver tal fecha, van a volver tal fecha, tenías que hacer la inscripción, metí papeles, dimos el examen y te digo que esto fue ponerle en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, nada. Septiembre, nada. Y en septiembre comienzan a hacer las inscripciones para hacer el examen de residencia aquí en Bolivia. Uh-huh. Y nada. Bueno, yo dije, ok, belleza, no quedé, digamos, ¿no? Ya me estaban inscribiendo y me dice, me llaman y me dicen, Carlos, yo te cuento que pasaste, que te aceptaron, yo estoy de ida a San Pablo en 2 días, me acuerdo que era un miércoles a viernes. El viernes yo me estoy de ida a San Pablo, necesito que vengas conmigo, voy a ir y te lo voy a presentar a las personas allá. Así wow. Que fue... O sea, pero eso ya era para irse definitivamente. En un inicio era para ir y conocer a las personas que te iban a recibir, digamos, ¿no? O sea, me dijeron, bueno, ok, aquí ya vas a ir comenzando, ya vas a ir arrancando tu camino. Y bueno, fue a agarrar y dije, ya, colgué, yo estaba casado, lo llamo a mi padre y le digo, oiga, papá, necesito que me ayude un poco con un pasaje, porque yo me lo tenía que comprar todo, digamos, ¿no? Me dice, ok, vamos a ver, y gracias a Dios hubo el dinero, conseguimos el pasaje, que era lo más importante, porque imagínate, de miércoles para viernes era muy rápido. Y así fue nuestra primera incursión ¿cómo se llama? A Brasil. Uh-huh. Y ahí nos dimos cuenta, y ahí fuimos, conocimos, vimos todo, y nos dijeron, ok, la residencia comienza el mes de marzo del siguiente año. Eso fue 2015, 2016, marzo de 2016 comenzaba. Estamos hablando de septiembre, octubre, teníamos un tiempito más, ¿no? Ajá. Bueno, ahí me entero de que Nashmi estaba embarazada. No, ahí me entero. Pero, perdón que te corte, Carlitos, ¿ya le habías contado a Nashmi de ella ya sabía, cuando yo fui y me presenté, ella me dijo, presentate. Porque ella se había dado cuenta que ponerle, no estaba tan feliz yo, a ver, se da cuenta de que uno como te digo, cuando vos procesás o querés ir soltando algo, tenés una carita de... ¿Frustración? De frustración, está bien, pero... De extrañar. Es como te digo, lo ibas alargando, lo ibas procesando el luto interno, decía, ok, pucha, algún día será, digamos, ¿no? Decía, iré a hacer una super especialidad, belleza. Y ella me notaba que estaba diferente. Entonces me dice, anda, no perdés nada, me dice. Y como te digo, había estudiado un mes para algo que teóricamente te preparas por un año, digamos, ¿no? Entonces,
era como que, ok, belleza, voy a ir para sacarme la espinita, o sea, Claro. decir, ya, lo intenté. Y para vencer el miedo ese que como te dije al inicio, al inicio no, tenía miedo de presentarme y no quedar y sumar de nuevo, y sumar otro sentimiento de frustración, de fracaso, a ese miedo de decir, ok, sí, tengo que quedarme acá, tu lugar es aquí, tu esposa está aquí, tu familia está aquí, no puedes irte. Así que ella ya sabía. Cuando lo di y no salían los resultados, bueno, ok, hay que pensar en el futuro, ya no te puedes quedar toda la vida así. Entonces ya estábamos armando nuestra en base a quedarnos aquí. Sí, claro. ya estábamos, o sea, teníamos casa, teníamos todo. Claro. O sea, ya estaba, nuestra vida estaba, ok, vamos a quedarnos aquí. Cuando salió esta llamada y nos dijeron, Carlos, quedaste, fue como que una buena noticia, pero también a la vez ¿y ahora? Porque acababas de armar tu vida, digamos. O sea, acababas de tomar una decisión y ella me dijo, y al final, ¿qué vas a hacer? Porque decidimos quedarnos. Wow. O sea, decidimos quedarnos, vos habías ya decidido quedarte, ¿qué vas a hacer? O sea, fue un montar y desmontar tu vida como para... y yo en ese sentido, la verdad que en eso me aguantó harto mi mujer. O sea, Pero que, ahora, perdón, o sea, lo aceptan que no sé qué, usted está allá, comenzás en marzo, se entera de que su esposa está embarazada. Ahí se pone más complicada la cosa, ¿no? Súper complicada. Porque, o sea, hasta ese momento usted pensaba llevársela a su esposa o... Sí, o sea, a ver, hasta ese momento vos decís, bueno, o sea, estás casado y no tenés... Somos dos, digamos, a ver, de poder pasar hambre o poder comer poquito, lo que sea, entre dos lo haces, digamos, ¿no? Porque tampoco no éramos unos viejitos, éramos jóvenes, te adaptás, digamos, ¿no? Ya de ahí voy a comer maruchan a la orden del día, ¿no? Entonces, pero pues ya venías a ir en camino, ya, imagínate, o sea, yo puedo pasar hambre, Nashvi seguramente también, pero un bebé, digamos, no, o sea, no hay derecho de pañales, la leche, lo uno, lo otro, todo lejos, digamos, ¿no? Así que nada, en ese momento obviamente gracias a Dios iba a tener el apoyo económico de mi padre, solo que también para mantener a 3 allá afuera era jodido, digamos, ¿no? Entonces era, bueno, vos tomás la decisión, yo te puedo ayudar, pero a vos, y te puedo ayudar, o sea, si tu esposa y tu hijo se quedan, porque es más, o sea, económicamente es más solventable tenerlos aquí, porque están cerca, por lo uno, por lo otro, que tenerlos a los 3 lejos y no saber cómo le va a ir, digamos, ¿no? Así que ahí fue tomar la decisión, fue durísimo, porque, puta, esa es tu esposa, es tu hijo, y ya vas a estar lejos, digamos, ¿no? Difícil. Claro. ¿Qué te decía Nashmi? Mira, Nashmi no hablaba mucho, la verdad, que en esa época, porque, o sea, para los dos debió haber sido difícil asimilarlo. O sea, hasta ahorita todavía seguimos intentando reconstruir lo que tal vez esos 3 años y medio casi, dieron, ¿no? O sea, un poco la separación, nunca nos separamos así legal ni nada por el estilo, pero sí, digamos, el tiempo, el hecho de que estuvo, bueno, cuando nació Zaire yo estuve acá, pero nació Thaís y no estuvo, no pude estar, entonces yo no la vi nacer a mi hija, digamos. Entonces, ¿Qué pensaba usted en esos momentos? Cuando nació mi hija. Usted no podía estar en esos momentos tan importantes, usted estaba tan lejos y su esposa quizá sola aquí. Mira, varias veces me puse a pensar y decía, uno de los momentos más bonitos y más duros que tuve fue cuando nació Zaire. O sea, lindo porque lo vi nacer, tuve la oportunidad de verlo nacer, gracias a Dios, porque ponerle que Zaire nace en abril del 2016 y yo comencé la residencia en marzo del 2016, recién había estado, o sea, era nuevo, ni un mes había sido de que había comenzado. Y yo te digo, o sea, es de no creer, digamos, cómo conseguí que pueda venir. Llego, estoy en mi 3ª semana y comienzan a hablar de vacaciones. Entonces ya, como yo llegué así,
como agregado cultural, digamos, el de lo último, fui el último en llegar. Ya ellos ya se habían sorteado vacaciones, habían dividido todo. Y me dicen, Carlos, ¿cuándo vas a querer tus vacaciones? Y yo la verdad que no sabía. Y mi jefe cuando tuvimos la entrevista, me dijo, ¿cuándo nace tu hijo? Y yo le digo, nace en abril, porque estaba programado entre finales de abril e inicio de mayo. Y yo le dije, abril. Entonces, Creyéndole a Dios. mira, Por favor. Ahí te encargo, señor. claro, teóricamente iban a ser más en abril que para mayo. Ya. Abril. Ok. ¿Sabes qué? Me arrepentí de haber dicho abril, por Dios que me arrepentí. Pero ponele, ya, iban a ser en abril. Le dije, abril, ok, ¿no querés tomarte tus vacaciones en abril? Viejo, yo había comenzado la residencia, había comenzado a poner, es como que cualquiera de ustedes comienza un trabajo y te digan, ¿querés sacar vacaciones el mes que viene? O sea, es ridículo, digamos, ¿no? Claro. Es ridículo. Entonces, bueno, le digo, ya, le digo. Vine, el 1 de abril llegué acá, estuve un buen tiempo con mi esposa en la última etapa del embarazo, lo vine a hacer a mi hijo, esto fue una historia más, igual porque Zaire estaba así, en el límite, ¿no? Porque para que lo operen a Nashville, en el límite estaba en 37 semanas. Entonces, más o menos te explico así, teóricamente para que un bebé nazca sin complicaciones por parto cesárea, el límite es 37, ¿no? Pero Zaire estaba ahí en el límite, y ya estaba acabando el mes y yo tenía que volverme. Entonces, y justo en ese mes, a mí y a Nashmi, papi nos da la noticia de que nos habían tomado en cuenta para ser ungidos pastores. O sea, todo en un mismo Wow, mes, todo en un mismo vino. mes, en una ensaladera de emociones. Nace Zaire, gracias a Dios, sin complicaciones, nos ungen pastores, y a la semana yo ya estoy embarcado en el avión. Y te digo, yo llegué a San Pablo y era un mar de lágrimas. O sea, era como era un opa así, perdón por la palabra, ¿no? Pero me sentía me sentía y sentado ahí afuera esperando mi vuelo para irme a Florianópolis, y era llorando. Porque decía, ¿qué hago acá? Te prometo, Jesús, Kevin, Diego, yo era sentado y decía, ¿qué hago acá? O sea, está mi hijo recién nacido. La verdad que, por eso te digo, lo más bonito y lo más duro, porque ahora te lo digo, a ver, unos 8 años, ¿no? Te estoy hablando de unos 6 años después, fue la mejor decisión y tal vez la peor decisión que pude haber tomado. La mejor porque lo vi a mi hijo nacer. Pude estar aquí cuando Dios me dio la honra de ser ungido pastor. La peor decisión, humanamente hablando, porque te hablan y te dicen, pues cuando vos salís, digamos, te recomendaban que no cortes el proceso de adaptación. Entonces yo había vuelto a Santa Cruz antes de los 6 meses y yo lloraba, o sea, corté ese proceso y lo pagué, o sea, lo pagué caro, emocionalmente fue duro, porque estaba queriendo desarraigar los sentimientos y todo, y bueno, por una causa, un motivo muy, muy, muy noble y muy importante, imagínate, o sea, verlo nacer a mi hijo fue lo máximo, pero obviamente ya después pagué las consecuencias, la pagué y 6 meses, 7 meses estuve en un estado emocional bastante deplorable, te podría decir. Carlito, ¿cómo fue ese momento que vos me contás que nació tu hijo y tenías que volver a continuar la especialidad? ¿No te dieron ganas de tirar la toalla? Porque, a ver, me pongo en ese papel, digamos, ahora que mi esposa está esperando un bebé. Ajá. y de verdad, perderme... Felicidades. Gracias, perderme de verdad eso, o pensar de perderme no solo el nacimiento, sino el crecimiento del bebé. O sea, son motivos hasta válidos, digamos. ¿No te dio ganas de tirar la toalla, realmente? Me dio... ¿Cómo pasaste ese momento? Te soy sincero, tal vez lo que más me impedía hacer eso, obviamente, tal vez era la figura de mis padres. O sea, mis padres, gracias a Dios, me ayudaron bastante y siempre fueron personas bien, o sea, mi padre siempre fue una persona bien
bien recta, ¿no? Un poquito duro en algunas situaciones. Yo decía, todo lo que pasaron, todo lo que se la jugaron, invirtieron, todo. ¿Con qué cara le voy a ir a decir a mi padre, ya no quiero? O sea, es que eso era lo que me rondaba la cabeza. ¿Con qué cara qué cara le voy a poner a mis padres? O sea, ¿qué le voy a decir? Entonces, porque ellos me decían, bueno, te vas a ir, va a costar, y siempre me lo dijeron. Antes que me casé con Nashmi, me dijeron, hijo, puede ser que tengas ciertas complicaciones, pero no es lo mismo. Y yo, no, o sea, yo voy a poder. Ok, dijeron, belleza, métale. Si usted dice que va a poder, métale. Ya me vieras ahí yo llorando, ¿no? Y decía, me quiero ir, pero decía, ¿y con qué cara voy a llegar a la casa de mis padres a decirle, ya no quiero? Que soy muy sincero. Y bueno, y había muchas cosas que estaban ya jugadas, ¿no? Y decía, ¿con qué cara voy a la casa de mis padres? ¿Qué le voy a decir al apóstol Moisés, digamos, no? Porque él igual me decía, tenés que ir, porque bueno, él también vivió en el extranjero muchos años y igual él siempre cuenta que la profeta le decía, vos volvés a Santa Cruz con un título, te mandé para que traigas un título, volvés a Santa Cruz por un título. Y mi madre también en intercesión decía, vos vas a ir y vas a volver aquí a Santa Cruz solo cuando traigas tu título de especialista. Así que mucho campo no tenía Jesús, te soy muy sincero. O sea, quería, pero después decía, si vuelvo y renuncio aquí ahorita, y ya después obviamente viene pensar con qué cara voy a ponerle a Nashmi, qué cosa yo le voy a, o sea, qué cara le voy a poner a mi hijo, digamos, obviamente era bebé, digamos, pero o sea, ponerle el día de mañana qué le puedo decir yo a él, digamos. Entonces, bueno, a ver, más o menos secarse los mocos y las lágrimas y tragar el llanto y seguir para adelante, digamos, ¿no? Pero cuántos sentimientos encontrados, como decimos comúnmente nosotros, porque, a ver, por un lado estaba el sueño, estaba las personas que confiaron en vos como tus padres, el apóstol y muchas personas más que confiaron y apostaron por vos. Sí. Y por el otro lado también estaba el sentimiento de querer estar con tu familia, con tu creciente familia en ese momento, digamos. O sea, yo en tu caso, digamos, me pongo por unos segundos a pensar en eso y yo estuviera llorando como Magdalena, digamos, ¿no? No sé cómo afrontaría todo el proceso de seguir estudiando, de seguir en todo lo que me tocaba encarar pues allá en Brasil, ¿no? O sea, poniéndome unos segundos en tus pantalones, en tus zapatos, mejor dicho. No, y o sea, al final Jesús, yo te digo, uno la sufre. Dentro de todo, son decisiones y por lo menos yo siempre he sido de estas personas que si yo digo, o sea, que intento de alguna manera no retractarme de muchas de las decisiones que tomo. Entonces, me tocó vivirla, la pasé mal, bastante mal los 6 meses, ponele. Les decía antes de comenzar, la verdad que a mí una de las cosas que a mí me marcó bastante, porque sí, digamos, en esa época te deprimí, no rendía bien, no estaba pasándola mal tanto en la área académica como emocionalmente. Uno se engorda, pero es cierto, digamos, o sea, imagínate, llegaba, comía, tomaba soda, no tomaba mucha agua, hacía poco ejercicio, dormía lo que se podía. Hasta que un jefe, nunca me voy a olvidar, Ricardo Kotlinski, me dice, se animó, y siempre le agradezco de tener esa charla. Él me sentó y me dijo, mira, hay una situación, no estás yendo bien, y hay muchas personas que les preocupa, pero no saben cómo encararte. La verdad que yo te lo voy a decir así, y yo no lo quería porque me parecía sumamente, era una persona que era muy, muy arrogante para mí. Pero él fue el que tuvo la gallardía de decírmelo y me dijo, mira, yo no sé por qué estás acá, no sé qué estás pasando, sé que debe ser difícil, supongo, pero estás acá por algo. Nadie te obligó a venir acá, vos estás aquí porque querés. Entonces, hacelo por tu familia,
Hacelo por tu esposa, hacelo por tu hijo. Y nada, me dice, Carlos, son 3 años, me dice. 3 años. 2016, 2019, acabas esto, me dice. No te voy a decir la palabra que me dijo, digamos, no se puede decir, nos desmonetizan. Entonces, pero, o sea, me dijo, 3 años, acaba. Velo así, 3 años, ya va a acabar el 2016, 2017, falta 2 años, falta 1 año. Tiene fecha de inicio, tiene fecha de final. O sea, en 2019 vas a estar en tu casa, si así vos lo querés, ¿ve? Y la verdad que agradecí mucho eso. Y el momento que me tocó volverme, tuvimos la oportunidad de charlar y le agradecí mucho. Le agradecí mucho porque eso me hizo recapacitar mucho. O sea, estaba ya por un sueño. O sea, yo quería ser alguien, yo quería sacar una especialidad. Y, o sea, más allá de Jesús, Kevin, del título, de verdad yo quería aprender. O sea, mi papá siempre me dijo, no importa lo que seas, intenta ser bueno en lo que seas. Entonces, a mí me llegó porque era como que, ok, yo Jesús juraba que lo estaba haciendo bien, pero aparentemente no lo estaba haciendo bien. O sea, estaba realmente fallando o fracasando monumentalmente en algo que teóricamente era mi sueño. O sea, estaba ahí en el lugar donde tenía y quería estar siempre, pero lo estaba haciendo mal. Y estaba, o sea, a punto de tirar casi 7, 8 meses de la residencia, la pasé mal. Y estaba a punto de terminar de tirar por la borda, digamos, mi primer año como residente, ¿no? Y dije, no, o sea, no voy a venir aquí a Brasil para volver a Bolivia siendo uno más del montón, digamos, ¿no? Entonces, eso, ahí más o menos fue la sacudida que me dio y dije, no, aquí tengo que, vamos, como te dije hace ratito, ni modo secarme la lágrima. Si te toca llorar ahí en tu cama y al día siguiente tenés que levantarte porque toca. El precio de cumplir los sueños. A mí me viene mucho esto con lo que usted me está contando, muchas veces renunciar a uno mismo. O sea, a las emociones, al de miércoles me encantaría hacer esto, pero tengo que hacer esto. Tal vez por el sueño o por esto que quiero hacer realmente. O sea, definitivamente los momentos difíciles que me imagino completamente la escena, usted en su casa llorando, en el aeropuerto preguntándose qué hace ahí, lejos de su esposa, lejos de su hijo, renunciar a uno mismo. Todo ese tiempo, esos 3 años, ¿cómo fue su estadía ahí? Porque, bueno, otro idioma, a veces uno está aquí pues bien, ¿no? No se imagina cómo está allá Carlito. Mira, o sea, digo gracias a Dios, emocionalmente sí la pasé mal. Porque cuesta adaptarse. O sea, hablando de mi ejemplo, digamos, lo que cuesta es adaptarse. Quien ha ido, tal vez, yo he estado solo, ponerle 3, 4 años en el exterior viviendo. Yo la verdad que me saco el sombrero por las personas que están años en el extranjero. Ahorita que estamos en el escuadrón, vos, Kevin, no me vas a dejar mentir, tenemos hartos chicos que vienen del extranjero y los tenemos aquí dentro de los grupos. O sea, la verdad que ahora entiendo por qué la Biblia habla mucho del extranjero, porque me tocó serlo. Hay momentos bonitos, la pasás bien, o sea, la pasás bien en el sentido de que conocés, vivís una experiencia nueva, te abre la cabeza, todo, ¿no? Ahora, el hecho de desarraigarte de tu familia, de tu tierra, de tus costumbres, todo, es duro. Es duro porque es comenzar de nuevo en una ciudad donde, en mi caso, digamos, en el Brasil, el idioma portugués no me costaba un mundo. Intentaba, y en el estado donde yo me fui, en Santa Catarina, no hay muchos bolivianos. Es diferente a San Pablo, vas a San Pablo y hay un barrio boliviano, digamos, ¿no? Cuando yo iba a San Pablo me iba a comer sopa de maní, digamos, ¿no? Pero verdad, pues que hay un barrio, hay un lugar que es solo de bolivianos, que parece, o sea, es todo boliviano, vos ves, digamos, pollo, sopa de maní, todo. Donde yo vivía no había. Entonces era
tenía que hablar portugués y me corregían. Mi jefe cuando hablábamos me decía, era como esto, los grammar nazis, ¿no? Me decían, ¿qué? No te entendí. Hable bien todos los días, todos los santos días. Hable bien. No se dice así, se dice así. Pronuncie bien. Yo, ok. Caipirinha. No, imagínate de los 3 años que tenga, que todo el mundo me corregía. Y, o sea, hoy día, gracias a Dios, aprendo. O sea, creo que hablo un portugués diferente. No lo hablo feo, modestia aparte. Pero es porque, o sea, solito, viejo. O sea, no tenía con quién hablar español. Estabas obligado a hacer un intensivo de portugués, ¿no? Sí, no tenía con quién hablar español, viejo. O sea, no tenía. El único español que hablaba era cuando hablaba con mi familia, con Ashmi. No tenía, brother, no tenía. Era... se le salía todavía. Sí. Portuñol ya. No, por Otra eso garotiña le decía. Hola, carotiña. pero, o sea, ponerle en esos momentos cuando más uno se siente solo, yo digo, gracias a Dios se lo he contado, siempre Dios se provee de alguien para que no te sientas tan solo, digamos, ¿no? Le decía siempre, había momentos en los cuales la platita no alcanzaba o estabas con hambre en la noche y teníamos un vecino, vivíamos en un inicio vivíamos en una residencia para estudiantes y eran puros cuartitos, y uno de los vecinos, el más antiguo, era un muchacho que le gustaba cocinar, hornear comidas orgánicas, todo este chiverío. Y la cosa es que él tenía la costumbre de cocinar esto, ellos en Brasil se dice bolo, a los queques acá, ¿no? Y horneaba, y horneaba casi toda la semana. Y él horneaba harto y él repartía a todos los muchachos, porque todo pelado, digamos, ¿no? Con una mano adelante y otra atrás, digamos, ¿no? Y él llegaba a las 12 de la noche, 11, 12 de la noche, él tocaba las puertas, todo, porque él trabajaba y ahí repartía. Y me decía, Carlos, no te vas a enojar, no quiero ofenderte, pero hice esto, ¿te gustaría? Te invito. Y lo traía así en un platito bonito, envuelto en flip, viejo, así, bien bonito, presentable, viejo. Y, brother, te digo, a veces cuando uno llegaba con un hambre y no tenía plata para ir a comprar algo, porque si te comprabas algo, una cena, ya no te desfasaba para tu semana, digamos, ¿no? Yo era echado ahí en mi cama y decía, ¿será que va a venir? Esperando los queques ahí, ¿no? Era echado en mi cama y decía, ojalá haya horneado Y era así, y cuando venía, ay, gracias, no te preocupes, ya para el desayuno. Ahí nomás, como uno no había comido, le metía su pedazo de queque, su bolo y su vasito con agua, y para no dormir con la panza vacía, gracias a Dios, y al sobre, hermano. Te digo, o sea, esas cosas, yo lo tomo así. Gracias a Dios también conseguí congregarme en una iglesia muy bonita, la iglesia Renacer en Cristo. O sea, que de alguna manera yo creo que tenés que también a pesar de que haces muchas renuncias, muchas concesiones, todo, o sea, tenés que buscar la forma. En mi caso yo sabía de que tenía que buscar la forma, y era en la fe. O sea, no tenía por qué apartarme de Dios, de Cristo. O sea, para no volverme loco, digamos, o para no deprimirme, o para no hacer... O sea, decía, algo tengo que hacer, porque si no, estaba al horno, ¿no? Entonces, ahí decía, ¿sabes qué? Gracias a Dios, cuando no había plata, alguien venía y te invitaba, digamos, ¿no? Y después ya te dejaban, te traían, o sea, la verdad que yo, en ese sentido, Kevin Jesús, o sea, a pesar de todo, te puedo decir que vi, aunque suene muy trillado, vi la gracia de Dios y en esos 3 años. Wow, qué bonito, qué bonito. Oye, yo me imagino cada escena que vivió el pastor Carlos. De todo vivió, ¿no? Increíble, increíble. Que muchas veces uno no se imagina que estaba esperando el queque, digamos, ¿no? Porque no había comido. No, estaba mirando al techo, hermano, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque ponele. Y le decía, dejaba la luz prendida a propósito para que diga, está estudiando, digamos, ¿no? Porque si la dejaba la luz apagada, pues, o sea, decía, está durmiendo, güey, ya. Ya no llegaba el queque. Claro, no llegaba, pues, y yo salía en la mañana tempranito, digamos, ¿no? Entonces claro. Era así mirando al techo, yo. Claro, aquí, bueno, la verdad es que según nos iba contando el pastor Carlos su historia, íbamos respondiendo varias cosas que la gente ya nos estaba preguntando.
Pero hay una en específico que nos han preguntado, que también se da mucho. Hay gente que pregunta, ¿debo renunciar a mi trabajo para cumplir mi sueño? Wow. Es una pregunta bastante, ¿cómo te digo? Complicada. Bastante complicada. A ver, y con esto, yo por lo menos, porque varias personas me preguntan, varios chicos, y siempre les voy a decir esto. Cuando uno habla y cuenta su testimonio, la idea tampoco es decir, a ver, en la iglesia uno dice, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Pero muchas veces la gente entiende de que Dios lo hizo así con el pastor Carlos. Voy a poner un ejemplo, porque parezco odioso. Dios lo hizo así con el pastor Carlos, Dios lo va a hacer exactamente igual conmigo. Y eso es un error. Porque, a ver, las situaciones que pasamos muchas veces son bien individuales, ¿no? Entonces, y Dios no usa como receta de cocina, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, para los sueños esta es la receta, ¿no? Vas a pasar No hay por un ABC, digamos. Exactamente, o sea, bueno, los que van a pasar por sueños van a pasar por esta tribulación, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Van a tirar el queque. Claro, pues bonito sería así, ¿no? Va a haber alguien que te va a traer comidita, ¿no? O sea, no. Sí podemos decir de que si Dios fue bueno en una situación con una persona, puede hacerlo contigo, pero no de la misma manera, o sea, no es copy-paste. Entonces, cuando uno cuenta estos testimonios, Kevin, Jesús, o sea, a veces es bueno, aumenta tu fe, pero por favor, no piensen de que si alguien, o sea, pueden ponerle un ejemplo, yo dejé a mi familia, y ustedes también tienen que dejar a su familia. Si se da la oportunidad y pueden irse todos, o sea, cada uno pasa su proceso. Hay gente que se fue con su familia y todo y pasó el proceso en otro lugar y les costó mucho más que a mí. Hay mucha gente que tal vez tuvo que irse sin el apoyo, sin el apoyo, el aporte económico que tal vez que los padres te pueden dar y la han pasado inclusive mucho más dura de lo que nosotros la hemos pasado. Cada caso particular, ¿no, Carlitos? Son cada caso particulares. Ahora, para ir terminando de responder eso, o sea depende, porque tenés que dejar tu trabajo, lo tenés bien pensado, lo tenés bien planificado, y ojo, son decisiones. Cada decisión va a tener una consecuencia, sea mala o sea positiva o sea negativa. Y uno tiene que tener bastante presente eso. Si yo voy a renunciar a mi trabajo por ir por un sueño, ok, puede ser que las cosas se me compliquen, con seguridad puede ser que sí, porque vas a dejar un trabajo con un sueldo que tal vez no sea lo mejor, ponele, pero de alguna manera entraba, digamos, ¿no? A irte por un sueño X, donde vas a entrar a navegar en lo incierto. Ahora, si realmente estás preparado para eso, y si Dios te da la paz y la tranquilidad y esa calma y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mira, podés ir a hablarlo. Si sos cristiano y si nos seguís en la iglesia, anda a hablarlo. Busca una ayuda, un consejo, una consejería, que Dios te hable y te confirme, ¿no? En mi caso, Carlitos, por ejemplo, hablando y respondiendo a esa pregunta, como vos decís, son casos muy particulares de cada uno. Yo sí me animé a renunciar a mi trabajo por hacer el sueño, en mi caso no de viajar, pero sí de emprender, Seguro. sí de comenzar un sueño de tener mi propia empresa. Entonces, creo que yo soy el caso, quizá, no sé si llamarlo malo, pero erróneo, sí, quizá, porque yo renuncié y me la jugué. Y mi caso era de que yo no estaba preparado, digamos, no estaba listo para emprender, no estaba listo ni siquiera económicamente, ni siquiera con el sueño bien establecido, ni siquiera sabía en qué iba a emprender para comenzar. Fue emoción violenta. Exactamente, fue emoción con un conjunto de cosas que estaba viviendo en el trabajo que me frustraban, que estaba cansado ya de esa situación. Entonces, yo renuncié por muchos motivos, pero parte de eso era que mi sueño yo quería emprender algo. Pero como digo, vuelvo y repito, no soy quizás el mejor caso, la mejor muestra, porque lo hice no estando preparado. No estaba preparado para ir por el sueño. ¿Y a qué me voy con esto? Que el mejor de los escenarios, creo yo, para poder
a tomar esa decisión de salir de tu zona de confort, de la seguridad del sueldo, e ir por tu sueño, porque la mejor situación o la mejor escena creo que es estar preparado. Escuché una frase que decía que siempre hay que estar listos para las oportunidades. Yo te voy a decir, Jesús, o sea, a ver, no es un ejemplo mío directo, yo lo viví, te voy a poner un ejemplo, yo lo viví con mi papá, yo en ese sentido, mi papá trabajó 15 años, 15, 17 años en una empresa, en una multinacional, él era gerente general, y comenzó desde que la empresa era recién llegada a Bolivia, se fue, se tuvo diferencias, eran parte de la sociedad, diferencias ya con la gente de Chile, que era donde estaba la central, y él agarró y, bueno, él no es cristiano por si acaso, ¿no? Él agarró y dice, bueno, se van a la punta un cuerno, yo voy a hacer mi propia empresa, ¿no? Pero ella o sea, venía con esas rispideces varios años, ¿no? En los últimos 3 años era más fuerte, pero él decía, yo voy a tener mi empresa. Entonces lo fue más o menos calculando y llegaron los 17 años y agarró y ¡pam! Presentó su carta, su renuncia, quedaron en buen acuerdo, le dieron su indemnización, finiquito, papá, y con eso agarró y dijo, yo necesito tanto para montar mi empresa. Y él aguantó, digamos, y decía, no me salgo porque tengo que cumplir tantos años. Cuando cumpla tantos años, si está todo bien, con lo que me van a dar, monto mi empresa. Y así lo hizo. Me acuerdo. Le fue muy bien, porque después, o sea, él ya montó su empresa, y hoy día creció, digamos. Yo te digo, yo me acuerdo que era bachiller y yo era uno de las que lo ayudaba a descargar las cosas. Comenzamos con una oficinita ahí en la Roque y Coronado, que él alquilaba, y eran así 2 ambientecitos y un choricito, digamos, el resto que era dividido por mampara, que era donde poníamos los alimentos, digamos, ¿no? De las mezclas, las cosas de los veterinarios. Y hoy día, digamos, ya ha crecido, o sea, está evaluada en no sé cuántos millones la empresa, tiene su propio lugar, tiene su máquina, o sea, tiene su planta en el Parque Industrial Latinoamericano, donde ya ellos hacen sus propias mezclas. O sea, la verdad que, o sea, te digo, cada ejemplo es diferente. Yo lo vi con él, como te digo, creo de que parte de eso, del animarse, mucho me ayudó el poder decir, ok, lo tengo a mi papá, y si mi papá lo pudo, también tengo que poder, digamos, ¿no? O sea, ese era el tema. Pero son ejemplos distintos, ¿no? Exacto. El costo de los sueños es muy caro, y de verdad es que es solamente para la gente que realmente quiere cumplir su sueño. Y un ejemplo de eso es el pastor Carlos, justamente, que hablábamos acerca de todas las circunstancias y todo lo que tuvo que pasar, y es increíble porque poniéndonos en sus zapatos, como que, pucha, no sería muy difícil hacer lo que él hizo, pero cada historia es diferente. Jesús padece cosas diferentes para poder cumplir sus sueños, yo de la misma forma, igual, totalmente diferente, y cada uno. No quiere decir, primero, que los sueños no son iguales. Totalmente. O sea, los sueños son diferentes todos, y el proceso para poder llegar a cumplir ese sueño es diferente, pero de que cuesta. No, y Kevin, o sea, para ir cerrando, a ver, algo que siempre uno escucha mucho en la iglesia es eso, es una palabra, dice, uno tiene que pagar el precio, ¿no? Y cuando hablas de los sueños, o sea, todo sueño implica un precio a pagar. Y creo de que uno de los, no te voy a decir el éxito o el secreto, sino de que tal vez que seas consciente de que tenés un sueño, probablemente vas a tener que pagar algún precio. Y ese es el precio del sueño, o lo que la gente afuera te dice el precio del éxito. O sea, vos ponés en YouTube la historia, te voy a poner un ejemplo, la historia de Cristiano Ronaldo, la historia de Lionel Messi, o sea, la historia de tipos como Steve Jobs, qué sé yo, Elon Musk. Todos te cuentan y dicen, wow, o sea, qué súper historia. Y a veces vos no reparás y decís, oye, yo no sé si tal vez haya aguantado tal vez lo que estos tipos han aguantado. O sea, vos ponés un Ronaldo, tiene sus 35, 36 años y está por jugar su 4º mundial, pero el tipo trabaja, no toma soda. O sea, para mí eso es un sacrificio, digamos. O sea, disculpame, que el tipo duerma temprano, no coma carbohidratos, no se coma una hamburguesa, unas papas, digamos, ¿no? Entonces,
Es un sacrificio. No sé si yo estaría dispuesto a hacerlo. Te parece ridículo. Pero cada sueño, como dijo Kevin, tiene un sacrificio. Y creo de que si vos estás dispuesto, si vos lo tenés bien claro tu sueño y estás dispuesto y sabés de que probablemente va a haber algún precio que pagar, vas a tener algo difícil que encarar y estás dispuesto a hacerlo, no estás por mal camino. Y cuando lo estés pagando, acordate de que, bueno, a mí siempre me sirvió este consejo, me decían, tiene un inicio y tiene un final, no va a ser para siempre. Así que eso es lo que, o sea, es un consejo para la vida. De que el padecimiento no es para siempre. No es para siempre. O sea, en la Biblia ves ejemplo, José padeció un montón. Y llegó un momento en el cual ya era el segundo al mando de una de las naciones más grandes del mundo en esa época, que era Egipto, ¿no? Entonces, o sea, ponele, habrá padecido, ¿cuánto? Unos 10, 15, 30 años, no sabemos, no me acuerdo exactamente, van a disculpar. Pero no siempre fue esclavo, no siempre fue preso, no siempre pasó todo eso y llegó a cumplir su sueño. Pero pasó un precio, un tiempazo y pagó un precio. Este precio, este padecimiento del cual estamos hablando, es como si fuera nuestra siembra, ¿no? De lo que vamos a cosechar el día de mañana. Como decía Carlitos, no todo el tiempo vamos a padecer. Hay un tiempo, tiene un final, y lo que nosotros soñamos es ese final. Soñamos de estar en ese momento, pero a veces nos olvidamos de vivir y disfrutar ese proceso, porque en realidad creo que ahí está la clave. Todos queremos llegar a vivir, por ejemplo, a vivir lo que los consagrados ya viven, digamos. El tema es de que a veces no todos estamos dispuestos a vivir o a pasar lo que esos consagrados pasaron, digamos. Todo el mundo quiere, digamos, no tenemos un ejemplo en nuestra casa, el apóstol Meli, papi, 40 años de ministerio, o sea, estás hablando de 40 años de ministerio, yo tengo 8. Entonces, no, es incomparable. O sea, me encantaría tener un ministerio tan exitoso como el de papi, pero son 40 años. Yo con 8 y a cargo del escuadrón, yo a veces lloro y digo, miechi, ¿estaré haciendo bien? O sea, yo digo, ¿estaré haciendo bien? No me imagino las cosas que se podrá pensar el apóstol Moisés, las cosas que se habrá puesto a pensar el apóstol Meli, ¿no? O sea, queremos vivir muchas veces el resultado de los, entre comillas, consagrados, pero no sabemos, muchas veces no estamos dispuestos a pagar o a pasar por ese camino o transitar ese proceso que los consagrados pasaron, digamos. Pero como ejemplo, como decía Carlos y Kevin, hay sueños y sueños, no son diferentes uno del otro. Y un poquito, vámonos a un sueño un poquito más común, el ser profesional, digamos, que muchos jóvenes sueñan con eso y muchos están en el proceso. Porque, a ver, mi caso particular, yo soñaba con ser el primer profesional de mi casa. Mis padres solo terminaron primaria, mi hermano por cosas que vivió no pudo terminar la universidad, entonces como que yo tenía ese sueño, ese reto de ser el primer profesional en mi casa. Y a mí en lo particular no me costó la universidad. O sea, ¿por qué? Yo entré a la universidad y aquí siempre choco con muchos jóvenes y amigos de que me dicen, me cuesta estudiar, me sacrifico en esto. A mí me encantaba mi carrera, creo que esa fue la diferencia, me apasioné bastante. Creo que ahí no luché, académicamente por lo menos no luché mucho, pero sí, obviamente hay que privarse cosas, a pesar de que yo era muy borracho, o sea, tenía que privarme de ciertas cosas para poder terminar. Lo vi es hasta ilógico, ¿no? Lo vi en el primer capítulo de La Negra. Es hasta ilógico porque incluso, ¿a qué me voy con esto? Y esto como mal ejemplo, yo pude haber salido por excelencia porque era muy apasionado por mi carrera. Ajá. Era muy bueno en la universidad y modestia aparte. Pero esta borrachera que yo practicaba, irme a tomar, incluso me acuerdo una vez nos fuimos al estadio con un amigo, con un compañero de la universidad a ver a Oriente y nos fuimos a tomar luego, a festejar. Teníamos un examen final y no lo di porque yo ya tenía pasada la materia, o sea, sin dar el examen final yo ya estaba del otro lado, ya había pasado la materia, pero no sabía que había una cláusula que decía que si no daba el examen final quedaba automáticamente reprobado la materia. Y me tiré por mis tonteras, por ir a estar metido en las cosas que debía haber sacrificado, ¿no es cierto? Para quizás haber salido con excelencia, porque otra hubiera sido la historia. Otro hubiera sido el cantar, ¿no? Totalmente. Por eso lo digo como un mal ejemplo de que a veces nos toca sacrificar cosas
tan sencillas como pasar un poco menos de tiempo con los amigos, dejar de ir a ciertos lugares. Entonces, por eso pongo como ejemplo esto que es tan común del querer salir profesional. Dormir temprano, o sea, pues es así. Si vos querés estudiar y tenés que... A ver, hay mucha gente, creo de que ponerle, yo no puedo decir, puedo poner como ejemplo, gracias a Dios tuve un buen contexto. O sea, yo doy gracias a Dios y me siento un afortunado. Tuve un buen contexto familiar, un apoyo, me siento muy bendecido. Hay mucha gente que trabaja, estudia y, o sea, tiene un montón de sueños como digamos, luchadores, digamos, un Kevin, digamos, ¿no? que es un emprendedor, luchador. Entonces, hay muchas cosas que uno dice, ok, hoy día tengo que levantarme, dormir temprano, pero tengo que trabajar. O sea, son cosas que, como te digo, cada uno sabe qué sueño pues tiene, ¿no? Y a veces cuesta, a veces tenés que ir levantarte a trabajar medio que sin ganas y con mucho sueño, pero como dije, toca. Y toca, viejo. O sea, eso es lo que... Me va a quedar siempre con esa frase, toca. Y tenés que hacerlo. O sea, a veces no querés hacerlo, no hay ganas de hacerlo, pero tenés que hacerlo. Y creo que ese es el precio. O sea, el precio yo lo entiendo así. A veces tenés que hacerlo. Punto. No hay mucho por dónde escapar, digamos. Claro. Bueno, muchas gracias, Pastor. Gracias. Que de verdad la gente haya conectado mucho con su historia y aprendido mucho. Porque nosotros lo hicimos. Ojalá para que me inviten de vuelta. Claro que sí, téngalo por seguro. Muchas gracias, Pastor. No, la verdad agradecido. Yo soy el agradecido, Kevin, Jesús, Diego, a toda la producción de Oveja Negra. Le decía, bravo. Le decía, me sentía como una persona conocida aquí en Santa Cruz. No le voy a decir el nombre porque no nos paga el auspicio. Pero hace brownie. Bueno, no, pero de verdad, agradecido. Bueno, gracias, Jesús. Gracias Carlitos, gracias Kevin por estar aquí compartiendo con nosotros, entre nosotros. De verdad que espero que haya sido de bendición, espero que todos vayan por sus sueños, que sí tiene un costo, pero que sí todos lo podemos en Cristo, ¿no? Entonces, así que los animo a que vayan por ese sueño y a que confíen que en Dios se va a poder lograrlo. Solo eso por mi parte. Aquí, señoras y señores, se cumplen sueños, se ven historias. Aquí este es un lugar donde las ovejas negras también vienen a confesarse. Soy Kevin Guerrero, Jesús Ortiz con nosotros, el pastor Carlos en este episodio número 4. Suscríbanse a este canal porque vamos a estar todavía con mucha más información con nosotros. Será hasta la próxima. Esto ha sido La Oveja Negra. Chao, chao. Va por tu sueño flojo. No seas atrevido, hijo. La Oveja Negra.